Pero Velasco dijo en su discurso, bueno, finalmente vamos a hacer una expropiación o un conjunto de expropiaciones, pero vamos a dar un bono de la deuda agraria, que es un instrumento de pago. Y es un instrumento que significa el reconocimiento del gobierno militar al derecho de propiedad de las personas expropiadas. Y en este momento tenemos una situación de una gran expectativa, porque en primer lugar hay una acción de amparo en el Tribunal Constitucional donde en el mes de mayo fueron los informes orales, la vista de la causa, y yo entiendo que ya en cualquier momento el tribunal debe estar decidiendo, ¿no? Claro. El tema, ¿no? Yo creo que ya ha transcurrido un plazo prudencial para que el tribunal pueda pronunciarse. Y por otro lado, en el Congreso, en la Comisión de Economía, se ha aprobado el procedimiento administrativo de pago de bonos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Gridley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos parece también importante como todos los otros temas que tratamos cada martes en nuestro programa. Pero sobre todo porque al parecer, aparentemente, sería un tema olvidado. No es un tema de coyuntura, pero no por eso deja de ser bastante importante. Me refiero a lo que significa la deuda de los bonos de la reforma agraria. Una deuda histórica en la cual, al parecer, todos estos años que han venido transcurriendo en los embates judiciales para que se reconozca y se concrete el pago de estos bonos, hasta el día de hoy no se ha logrado. Para tratar ese tema hemos invitado a un especialista sobre la materia para que nos cuente cuál es el estado actual de esa deuda de estos bonos de la reforma agraria. Es un reconocimiento del derecho de propiedad que se hizo con estos bonos, porque actualmente no se ha terminado de reconocer y pagar. Nos van a contar también sobre las decisiones del Tribunal Constitucional que reconoce estos bonos como deuda de la reforma agraria, pero que sin embargo no se concretizó hasta el día de hoy el pago. Para hablar todos estos temas y cuál es el estado actual de esta deuda, hemos invitado al doctor Mario Seoane, quien es doctor y actualmente asesor legal de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, abogado egresado de la Universidad de Lima, máster en Derecho Internacional de la Empresa por la Universidad de Barcelona, es miembro del Colegio de Abogados de Lima y de la International Bar Association. Con él vamos a tratar análisis sobre la situación de los bonos de la deuda agraria. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias, Hugo, por la invitación. Y bueno, los bonos de la reforma agraria, como mencioné, una deuda histórica. Así es. Y también quizás un tema poco tratado, ¿no? Porque lamentablemente la coyuntura, si se quiere, es la que marca la pauta sí. En los temas de agenda, no solamente periodísticos, sino también, diríamos, hasta cierto punto actualmente académico, porque este es un espacio netamente académico, pero estos procesos judiciales contra altos funcionarios, expresidentes, y donde se discuten figuras jurídicas, penales, procesales, crimen organizado, etcétera, han marcado la agenda. Pero eso no quita de que también hay otros temas muy importantes, como es la deuda agraria, la reforma agraria y la deuda que trajo consigo, y que hasta ahora, como dije en la introducción del programa, no se ha terminado de solucionar. Y eso es lo que queremos que el día de hoy usted nos ilustre, nos comente en qué situación se encuentra, cuál es el estado actual de dicho tema. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, estos bonos fueron emitidos en la década del 60, ¿no? Se dieron dos reformas agrarias, las del gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde y la del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Como consecuencia de estas dos reformas, independientemente del tema político, social, que justificó la misma, ¿no? E independientemente de la necesidad de plantearla en su momento, hubo mucha preocupación internacional por la forma como se iba a financiar el pago de las expropiaciones, ¿no? Y
a raíz de esto, ¿no? Se contó con el aporte de la Alianza para el Progreso a través de la Universidad de Iowa, que trajo los técnicos que implementaron, ¿no?, todo el tema de financiamiento de la reforma agraria, y a través de ese programa se proyectó el uso del bono de la reforma agraria como medio de pago de la expropiación, pero también como instrumento de inversión, de manera tal que esos bonos, que en realidad constituían dinero en efectivo, puedan ser utilizados en inversiones en la industria, turismo, diversas actividades. Bueno, se dio la primera reforma agraria con Belaúnde, no tuvo el éxito que se esperaba porque en realidad había un tema de financiamiento, ¿no? Los recursos económicos en esa época eran muy escasos y había una gran expectativa en la reforma. Posteriormente, con el gobierno de Juan Velasco, él radicalizó la reforma, ¿no? Porque en un principio no estaban comprendidos, por ejemplo, los grandes complejos agroindustriales. Velasco estableció, no, todas las unidades agrarias productivas deben ser expropiadas para entregárselas a los campesinos. Pero Velasco dijo en su discurso, bueno, finalmente vamos a hacer una expropiación o un conjunto de expropiaciones, pero vamos a dar un bono de la deuda agraria, que es un instrumento de pago. Y es un instrumento que significa el reconocimiento del gobierno militar al derecho de propiedad de las personas expropiadas. En consecuencia, se emitieron estos bonos, se diseñó un programa de inversiones de bonos en diferentes sectores, turismo, industria, minería, ¿no? Y como consecuencia de esto, estos bonos empezaron a pagarse conforme se iban ejecutando las expropiaciones, ¿no? Independientemente de si las expropiaciones fueron justas o injustas. No quiero tocar el tema porque sí, para mí es muy importante tu observación sobre el punto de vista académico, y eso es lo que vamos a tocar en algún momento de la entrevista, ¿no? Y bueno, estos bonos empezaron a emitirse, empezaron a pagarse, pero la inflación que afectó la década del 70 liquidó el valor de los bonos. De tal manera que en la década del 80 los bonos no valían nada. Pero la deuda seguía siendo vigente. Con el Código Civil del 84 se implementó la teoría valorista, ¿no? Buen punto de tema académico. Como consecuencia de esta teoría, las deudas históricas emitidas en soles oro se podían actualizar a la moneda vigente. Y como consecuencia de esto, se vio la posibilidad de que los bonos puedan ser actualizados de acuerdo a este principio. Se establecieron varias disposiciones en esa línea, pero el Congreso en el año 96 dictó una ley para que los bonos sean pagados a valor nominal. O sea, cuando en el 96 el sol de oro no valía nada, se dictó una ley para que se paguen a valor nominal, lo que significaba que no se iba a pagar ninguna suma de dinero por estos bonos. Y eso de alguna manera validaba una confiscación. Te voy a pagar un bono, pero no vale nada, ¿no? Entonces, en ese momento, la Asociación de Agricultores y Expropiados de la Reforma Agraria, ADAEPRA, planteó o promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, la ley 26597. Como consecuencia de esta ley, en el año 2001, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia emblemática, donde dijo que los bonos tenían que ser pagados de acuerdo al principio valorista. Y no solamente le dio un raigambre jurídico al principio valorista, sino un raigambre constitucional, estableciendo que este principio está comprendido en la Constitución, ¿no? Bueno, hasta ahí, digamos, se reconoció, se reivindicó la posibilidad de que los bonos puedan ser ya pagados de acuerdo al principio valorista, ¿no? Lamentablemente, el gobierno incumplió esta sentencia, y es cuando llegamos nosotros en el año 2012, y ahí es un poco la razón del libro, ¿no? Interesado por los temas vinculados a la deuda agraria, básicamente por razones familiares, que es lo que me permitió ingresar a este tema, encontramos que teníamos una sentencia del tribunal que no se había cumplido. Entonces, en el libro planteamos, bueno, lo que tendríamos que hacer es un mecanismo de ejecución de la sentencia. Entonces, contamos en ese momento con el apoyo del Colegio de Ingenieros y ya con la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria, que ya se había constituido en esa época, y se planteó ante el Tribunal Constitucional la ejecución de la sentencia. En el año 2013, el tribunal declaró fundada la ejecución y estableció una fórmula de actualización. Lamentablemente, esta sentencia del tribunal, la del 2013, que en realidad fue un auto de ejecución, no fue bien entendida al comienzo.
¿no? Porque tenía una serie de temas técnicos y cuando el tribunal le había ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas que haga una fórmula en relación a la metodología aprobada por el tribunal, el Ministerio de Economía y Finanzas hizo una cosa totalmente distinta. Se produjeron una serie de reclamos, ¿no? El tribunal en ese momento no reaccionó para aclarar la fórmula, que era lo que tenía que haber hecho. Y bueno, pasó el tiempo y se produjeron una serie de reclamos nacionales e internacionales, porque es un tema que inclusive también ha merecido un arbitraje internacional, ¿no? Y una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, en las sedes judiciales, vía Corte Suprema, vía juzgados, sí los jueces entendieron correctamente el sentido de la resolución y la metodología, ¿no? Pero también en el interín se presentó un caso donde se quería aplicar la metodología incorrecta del Ministerio de Economía y Finanzas, y eso produjo un resultado de que el bono que se había presentado en ese proceso arrojaba como resultado de valor actualizado más intereses 0 soles. Entonces este caso fue al tribunal, vía acción de amparo. Y en este momento tenemos una situación de una gran expectativa, porque en primer lugar hay una acción de amparo en el Tribunal Constitucional donde en el mes de mayo fueron los informes orales, la vista de la causa, y yo entiendo que ya en cualquier momento el tribunal debe estar decidiendo, ¿no? Claro. El tema, ¿no? Yo creo que ya ha transcurrido un plazo prudencial para que el tribunal pueda pronunciarse. Y por otro lado, en el Congreso, en la Comisión de Economía, se ha aprobado el procedimiento administrativo de pago de bonos. Entonces tenemos en los últimos días del mes de noviembre de 2025, dos grandes expectativas: que finalmente el Congreso apruebe el procedimiento administrativo de pago de bonos, y en segundo lugar que el tribunal aclare la fórmula que estableció en el 2013. Correcto. Ahora, esto que mencionas, lo último del Congreso, que apruebe este procedimiento administrativo de pago de bonos, ¿en qué pleno entraría? ¿En este pleno o ya para el siguiente año? Porque tengo entendido que el Congreso en la semana que viene ya adelantó su pleno, postergando su semana de representación, y de ahí ya cerraría hasta el otro año. Claro, lo que entendemos es que ese proyecto ya está en la orden del día. O sea, ya digamos, yo creo que es inminente el debate, por lo menos, y la eventual aprobación, si se cuentan con los votos, ¿no? Y esto debe ocurrir en el mes de diciembre o ya de repente ya en el mes de enero, ¿no? Correcto. Ahora, hay algo muy interesante que quiero rescatar y creo que usted me dirá si estoy en lo correcto o no, sobre el tema de la teoría valorista. ¿Por qué nunca se dejó de reconocer el pago de los bonos hasta el día de hoy? Porque entiendo de que al momento de que se reconoció la emisión de estos bonos por las expropiaciones que usted dice, intrínsecamente se está reconociendo un derecho de propiedad. Claro. Porque si no, no te reconozco ningún pago. Claro. Porque te estoy expropiando, y el derecho de propiedad, como todos sabemos, es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución. Así es. Entonces, el desconocer ese pago y que se haya alargado durante todos estos años, tanto a nivel del Tribunal Constitucional y Poder Judicial, o mejor dicho, que el Tribunal Constitucional no haya desconocido esto, es justamente porque tiene en su contenido, hay un derecho de propiedad que es un derecho fundamental. Así es. Hacer lo contrario hubiera significado no reconocer este derecho de propiedad. Entonces, según lo que estoy diciendo ahora, lo que tendría que resolver el Tribunal Constitucional es nuevamente reconocer este derecho de propiedad y autorizar los pagos de estos bonos, porque tienen, repito, ese contenido, ese fin, ¿no? Es de devolver de algún modo y reconocer el pago, porque existía una propiedad de estas personas que fueron expropiadas. Y creo que eso es el fondo del asunto, porque si no, ¿cómo quedaría el derecho de propiedad? Significaría que el Estado lo puede tocar sin ninguna consecuencia siquiera para este reconocimiento. Claro, y inclusive el gobierno de Velasco nunca desconoció el derecho de propiedad de los expropiados, ¿no? Inclusive en el discurso que dio el 24 de junio de 69 dijo: nosotros, como consecuencia de la reforma agraria, el primer punto es el reconocimiento del derecho de propiedad, ¿no? Ahora, se ha discutido mucho sobre el tema, ¿no? Pero finalmente
si el tribunal acoge la demanda, entendemos que el tribunal en el 2013 estableció un mecanismo de actualización, de acuerdo al principio valorista. Y ahí es el tema técnico y académico sobre el cual estábamos comentando, ¿no? Porque el tribunal finalmente en el 2013 dijo una cosa. Estos bonos tienen un valor de capital y una tasa de interés que está reconocida, no está en discusión. Lo que se tiene que hacer, dijo el tribunal, es convertir la deuda a dólares, el principal, actualizarla con una tasa de los bonos del Tesoro americano y una vez actualizada la deuda, liquidar los intereses de los bonos según la tasa reconocida en cada bono. Esa es la estructura valorista. Y el tribunal en algún momento aclaró que una cosa es actualización del bono y otra cosa es el interés, porque es un interés compensatorio que es distinto al mecanismo de actualización de la deuda, ¿no? Y eso es un tema que está recogido en el principio valorista, ¿no? Entonces, el gobierno nunca quiso aceptar esta tesis, pero en realidad es un tema que el tribunal ya zanjó en el 2013 y tiene que cumplirse. ¿Y por qué no quería reconocer esta propuesta, esta fórmula en base a la teoría valorista? Porque lo escucho y me parece que es una solución, si se quiere, lo más pacífica posible en términos de valores, ¿no? Y costos, de lo que significaría cada bono y todo, porque están poniendo reglas de valorización y no podía ser de otra manera porque no puedes dejar de adecuar o actualizar la deuda en base a las tasas de interés, como dice, hay criterios de inflación, el valor también actual y todo lo demás. Claro, no me vas a pagar a un valor comercial probablemente, pero sí actualízame lo que significa esto de acuerdo a esas tasas que usted menciona. ¿Y por qué no he querido reconocer el Y es un buen punto, porque finalmente no olvidemos que la valorización de la reforma agraria no fue a valor comercial, como debió haber sido y como es en la actualidad en condiciones normales, ¿no? Sino que reconocieron el valor de la declaración jurada de autoavalúo. Es como que en la actualidad el Estado expropia una casa y al propietario, en lugar de pagarle el valor comercial, le paga el valor de autoavalúo, cosa que en estos momentos es imposible hacerlo, ¿no? Pero el tema es que lamentablemente los gobiernos democráticos, ¿no?, que se sucedieron en el Perú desde la década del 80, no tuvieron mucho interés en cumplir con el pago de esta deuda. Una persona alguna vez dijo, ¿no?, con respecto al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho mucho por el manejo correcto de la administración de la deuda interna y los recursos públicos, pero le falta mucho en el tema del Estado de Derecho, ¿no? Y eso es un poco el tema, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, que cumple escrupulosamente con el pago de la deuda externa, ¿no? En el caso de los bonos agrarios, esgrime todos los argumentos posibles para negar el pago, ¿no? Inclusive, en algunas circunstancias, en algunos procesos, o en todos los procesos, cuando una persona demanda el pago de sus bonos, dice, no, esa es una cosa, esta deuda prescribió. O también dice, no, esta deuda debe pagarse a valor nominal, porque la sentencia del tribunal, que debería ser obligatoria, no es aplicable a este caso. Obviamente que esos argumentos nunca han tenido ningún éxito a nivel judicial, ¿no? Pero son argumentos que se han planteado y que finalmente alargan el proceso, ¿no? Porque genera discusiones que son inexistentes. Innecesarias. Y finalmente la idea que se plantea es que esto ya se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo. O sea, que los bonistas ya no tengan que ir a un procedimiento judicial larguísimo, sino vayan a un procedimiento administrativo que puede durar 1 o 2 años, certifiquen sus bonos, el tribunal ya establece una fórmula de actualización, los criterios de pago ya están establecidos, ¿no? Es importante, porque en el 2013 el tribunal ya definió los criterios de pago, en efectivo, en bonos, en tierras o en proyectos de inversión. Y es una buena salida, ¿no? Porque, digamos, eso reduce el impacto de la deuda de la caja fiscal y permite, pues, que si hay personas que están interesadas en adquirir tierras, sobre todo en un momento de gran expectativa de la agricultura peruana, ¿no?, pueden desarrollar sus proyectos, adquirir las tierras y utilizarlas como pago de la deuda agraria. Claro. Entonces, por lo que entiendo también, el no solucionar esto de alguna manera también está
interrumpiendo que se puedan realizar esas transacciones que mencionan. Así ¿no? es, que todo está establecido. Y lejos de promoverla y más bien de que se impulse y de que esto se destrabe y más bien sea una dinámica incluso para mover un poco más la economía. Sí, el tribunal en su momento estableció que este tema del uso de bonos o de tierras puede ser un gran mecanismo de reactivación económica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tenemos una gran expectativa de que esto pueda finalmente solucionarse, ¿no? Que el Congreso pueda aprobar el proyecto de ley y que el tribunal pueda aclarar el sentido de la fórmula que estableció en el 2013. Ahora, hay algo que estamos conversando, hay viabilidad jurídica desde el punto de vista de las sentencias del Tribunal Constitucional, esas dos sentencias importantes que usted menciona, también en el libro que también, dicho sea de paso, usted ha escrito y ha sido publicado por el Fondo Editorial Grishley. Así es. Que invitamos a todos a los que están interesados lo puedan adquirir para su lectura y enterarse un poco más de lo que significa este tema. Y aparentemente todo está claro. De acuerdo a su experiencia y a la especialización que ha tenido que hacer en el conocimiento de este tema, ¿qué cree usted de que está impidiendo de que esto no se termine de solucionar? Sobre todo, principalmente porque es algo que daría dinamismo al movimiento de nuestra economía y relacionada al tema de los bonos que está mencionando. ¿Qué es lo yo creo que en primer lugar hay un desinterés de los gobernantes en tratar este tema, lamentablemente, pero hay un desinterés. Ahora, en segundo lugar, entiendo que en algún momento se habrá pensado que esta deuda es impagable, ¿no? Eso es otro gran punto. ¿No? Pero en realidad todos los cálculos que se han hecho en cuanto a los bonos que fueron pagados, a los bonos que fueron emitidos, a los bonos que fueron utilizados en proyectos de inversión, se ha determinado que el máximo de esta deuda debe estar en los 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles, que no es poca plata, pero es la mitad de la deuda de Fonavi que ya se reconoció, ¿no? Entonces, yo creo que no debería, una deuda de esa magnitud no debería afectar las finanzas públicas. Pero también yo creo que sobre la reforma agraria, si tú ves un poco las redes sociales, cuando se trata el tema de la reforma, hay mucho desconocimiento, Uh-huh. ¿no? Y muchas versiones que se han tejido sobre la reforma que yo creo que a veces han podido o han influido en las autoridades para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y yo creo que finalmente si el tribunal y el Congreso definen el tema y el gobierno lo acepta y lo implementa, ¿no? Yo creo que no se van a solucionar los problemas del país, pero sí el ejemplo de una reivindicación y una solución de una deuda, ¿no? Va a servir mucho para el tema de la institucionalidad y sobre todo lo que acabas de manifestar, el derecho, la reivindicación del derecho de propiedad. Exacto. Miren, yo creo que ese es el gran punto. ¿Qué mensaje queremos dar? Tanto interna como externamente. Porque es un tema, claro, no es poca plata como dice, pero también, vemos los salvatajes, si cabe el término, las inyecciones de dinero que le hacen a Petroperú, ahora que el Congreso tiene capacidad de gasto y están aprobando gastos y están igualando, si cabe el término, las remuneraciones de cierto sector de instituciones públicas, ¿no? Entonces, hay sin fin de propuestas y de intentos de soluciones y el Congreso va tratando de equiparar los sueldos y todo por un tema de justicia social, que no me parece mal, está muy bien, pero también hay que reconocer que hay otros temas como este que tienen también una vinculación constitucional y un derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. Y como dice, entonces es un tema más de desidia que de querer solucionarlo, pero sobre todo lamento mucho porque no se está viendo en real magnitud esto. Y es un mal mensaje porque el Estado, y actualmente tenemos una economía social de mercado y estamos tratando de vender afuera y que vengan inversionistas. Entonces creo que el solucionar esto y pagar esto sería reconocer ese derecho de propiedad y que el Estado es respetuoso de ese derecho de propiedad y así pues cualquiera pueda sentirse tranquilo y seguro de hacer cualquier inversión o cualquier problema que vaya a tener, siempre va a tener una respuesta. Así es. Pero esto no se está haciendo.
Claro, tiene que ver finalmente con un reforzamiento institucional que el Estado peruano necesita, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y poder, digamos, terminar, digamos, con justicia este gran tema que, bueno, se dice que tiene más de 50 años sin solución, ¿no? Claro. Y yo creo que tanto el tribunal como el gobierno van a dar un gran mensaje al país si de una vez ya definen ese tema y establecen los mecanismos para la solución final. Claro, y para ir terminando, creo que también, y no sé, usted me dirá, ¿existe una cuota de sensibilidad sobre el tema también? Sí, pero digamos, finalmente, el tema de la sensibilidad es porque muchas personas que fueron expropiadas, ¿no? Se genera esta leyenda de que eran los ricos del Perú. Cuando se ha demostrado que quienes recibieron bonos, digamos, las clases sociales altas, digamos, que tenían propiedades, eran solamente un 10% de la población agrícola. O sea, los mayores afectados fueron agricultores de clase media y clase baja, y fueron expropiados, y le dieron bonos. Y se dice, no, tú no puedes cobrar porque estos bonos son de la clase alta del Perú. Y eso es una gran mentira, porque como te reitero, muchas personas de clases medias y bajas recibieron estos bonos. Entonces ahí viene lo que usted mencionaba, la desinformación. Así es. La desinformación sobre el tema y claro, como no se conoce, se piensa por ese aspecto sensible que acabamos de tocar, cuando en el fondo no es tan cierto. Entonces, aquí creo que hay volvemos al tema inicial, una deuda histórica que esperemos que en algún momento se pueda solucionar. Y le pido unas palabras finales a propósito del libro también que ha sido publicado por el Fondo Editorial Gris-Ley. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Pero también quisiera dar un dato final, ¿no? Porque mucho se habla de que la actividad agraria en la década del 60, cuando ocurrieron las expropiaciones, mucho se habla de que era una actividad feudal o semifeudal de explotación. Pero si tú ves el dato de los bonos emitidos de la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria fue muy estricta en la calificación de las empresas como unidades de producción. Y fue muy estricta en verificar que las empresas cumplan con todos los derechos laborales. Y le daba una calificación a las empresas expropiadas. Y se emitieron 3 clases de bonos. Bonos clase A, cuando tú tenías una clasificación excelente. Bonos clase B, cuando tú tenías, digamos, en nota de colegio 16, ¿no? Y bonos clase C, si tú tenías 14. Pero nunca desaprobado. Tú sabes que entre los bonos A y B son más del 80% del universo de bonistas. ¿Eso qué significa? Que la actividad agraria era una actividad formal, ¿no? Y no era pues estos manejos, estas narraciones de manejo feudal o de explotación, era una actividad formal. Entonces, y eso es algo que también se debe reivindicar en este proceso. Yo te agradezco infinitamente por la invitación. Estamos a la orden para cualquier otra entrevista o consulta y bueno, esperamos que finalmente esto se resuelva positivamente. Gracias a usted y quizás en la próxima entrevista nos gustaría comentar, si es que así se da, la sentencia del Tribunal Constitucional que vienen esperando ahora último. Perfecto. Y para poder analizarla. Nuevamente muchas gracias, doctor, gracias también a ti. Por el día de hoy haber estado con nosotros. Amigos, llegamos al final del programa. Reitero la invitación a los que están interesados en conocer un poco más de la deuda, de los bonos de la reforma agraria, pues este libro ha sido publicado por el Fondo Editorial Gris-Ley, La deuda secreta del Perú, los bonos de la reforma agraria. Nos vemos hasta un próximo programa.